Entonces vamos a ver ahora lo que es el cálculo del capital final, valor futuro o monto final a interés simple. El capital final o valor futuro es una cantidad de dinero que resulta de sumar al capital inicial los intereses que se generan durante un periodo de tiempo o un plazo de tiempo determinado. Lo que hacemos básicamente es a este capital inicial le vamos a sumar los intereses que se generen durante todo el tiempo que este capital esté colocado y se le esté pagando una tasa de interés. Ya hemos visto cómo se puede calcular el valor del interés al aplicar una tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, el capital que se genera al final de un periodo N, de un plazo N, que se llama capital final o valor final, no es otra cosa que la suma del capital inicial más los intereses que se generan. Y eso a nosotros nos da una primera gran fórmula relacionada con el cálculo del capital final. El capital final, ya sea en interés simple o interés compuesto, siempre va a ser igual a la suma del capital inicial más el capital o más el interés que ha generado ese capital inicial durante todo el periodo de tiempo que ha estado colocado. ¿Ya? Eso es de manera general, pero ahora viendo en términos de capital, de capitalización simple o de interés simple, recordemos que el interés es igual al capital inicial más el capital, más la tasa de interés, más el número de periodos. Simplificando esa fórmula, vamos a obtener que el capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés por el número de periodos en que se aplica. Donde, fíjense aquí ya nos está dando qué variables entran en juego y que nos sirve para hacer los planteamientos del problema. Donde el capital final, C sub n es el capital final, C sub 0 el capital inicial y la tasa de interés, I minúscula la tasa, perdón, I mayúscula el interés o monto de interés, I minúscula la tasa de interés y N el número de periodos, donde siempre la tasa de interés y el número de periodos deben estar expresados en la misma unidad de medida temporal. Es decir, si la tasa de interés está en meses, el número de periodos debe ser en meses. Si la tasa de interés está en bimestres, o sea, 2 meses, bimestres, el número de periodos debe estar también en bimestres, ¿ya? Siempre se tiene que tener ese cuidado. Bueno, con esta fórmula, capital final igual a capital inicial por 1 más la tasa de interés por el número de periodos en los que se aplica esa tasa de interés, nosotros podemos calcular el capital final de un monto cualquiera. Veamos un primer ejemplo que tiene que ver con el capital final. Dice, Jorge deposita $2,900 en una caja de ahorro que al final de 2 años le paga un total de $600 por interés, por concepto de interés simple. ¿Cuál es la cantidad total de dinero que podrás retirar al final de los 2 años, suponiendo que no hizo ningún retiro? Ya, fíjense, me está diciendo que Jorge ha depositado $2,900 en una caja de ahorro. Durante todo ese tiempo se han generado $600 de interés y ahora me dice cuánto va a retirar en total, o sea, el capital final viene a ser la suma del capital inicial más el interés, cuánto va a retirar en total al final de esos 2 años. ¿Ya? Si nosotros recordamos, el capital final es igual a la suma del capital inicial más el total de intereses. Entonces,
tenemos interés total 600, capital inicial 2.900. La fórmula me dice, capital final es igual al capital inicial más el interés que ha generado. Por tanto, reemplazando en esta fórmula, vamos a tener 2.900 más 600 igual 3.500. Entonces, el capital total, el capital final que podrás retirar, Jorge, va a ser de $3.500, que resulta nuevamente de ser la suma del capital inicial más los intereses que ha ganado, ¿no? Entonces, esta es una primera forma que nosotros tenemos para calcular el capital final. Veamos un segundo ejemplo. ¿Ya? Una pareja compra a crédito un vehículo cuyo valor al contado, o sea, pagando al cash, es de $8.500. Se comprometen a realizar un pago único al final de 3 años, por lo que el vendedor les cobra una tasa de interés simple del 7% anual. ¿Cuál es el monto total que deberán pagar para liquidar la deuda? Esta pareja se está comprando un vehículo, ese vehículo si pagaran al contado les costaría $8.500, pero como están sacando un crédito, o sea, les dicen dame el vehículo a crédito y te vamos a pagar dentro de 3 años el total del vehículo, el vendedor les dice ya perfecto, les doy a crédito, pero les voy a cobrar el 7% anual. O sea, por cada año que transcurre les voy a cobrar el 7% de interés simple de esos 8.500. Y ahora ellos quieren saber cuánto en total van a tener que pagar para liquidar la deuda. Fíjense, en este caso no saben cuál es el interés total que van a pagar, sí saben que va a estar 3 años colocado y que por cada año van a pagar el 7%. De hecho, si se fijan, el interés nominal del 7% al mismo tiempo es el interés efectivo. ¿Por qué? Porque cada año van a pagar el 7%. No hay diferencia entre el interés nominal y el interés efectivo. Ponemos los datos. Queremos saber cuál es el capital final, que es sub n. Tenemos el capital inicial, que es de 8.500. Tenemos la tasa de interés efectiva y al mismo tiempo nominal, que es del 7% anual, y tenemos el número de periodos, que es de 3 años. Nos fijamos que la tasa de interés junto con el número de periodos estén expresados en los mismos periodos temporales. Ambos están expresados en años. Entonces, ahora sí nosotros podemos calcular el capital final utilizando la siguiente fórmula, ¿no es cierto? La variación en la fórmula que tenemos, donde tenemos que el capital final es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés por el número de periodos en los cuales se aplica esa tasa de interés. Y lo único que hacemos es reemplazar en esta fórmula. El capital inicial será 8.500, la tasa de interés 7 centésimas, ¿no ve? Porque dividimos 7 dividido entre 100, 7 centésimas, y el número de periodos 3 años, ¿no? Entonces, fíjense, el capital final total al resolver esta fórmula va a ser de $10.285, es decir, los 8.500 del principal más los intereses que se han generado esos 8.500 por estar aplicado durante 3 años. Por tanto, para liquidar la deuda, la pareja tendrá que pagar $10.285, que significaría pagar el principal más los intereses que han generado ese principal durante los 3 años que ha estado colocado o que les han prestado de deuda, ¿no? Esa sería una otra forma de pagar el capital final. Hemos visto 2 ejemplos. Un primer ejemplo donde sabemos cuál es el capital inicial, o sea, el principal, y cuál es el interés que genera. Ahora, un segundo ejemplo donde sabemos cuál es el capital inicial, sabemos la tasa de interés que le están cobrando y el número de periodos en los cuales le van a cobrar esa tasa de interés.
pero donde la tasa de interés es anual, o sea, la tasa de interés nominal y la tasa efectiva es la misma y el número de periodos es en años, siempre teniendo el cuidado de que la tasa de interés efectiva sea igual al número de periodos en términos de unidades de medida, en este caso, años y años. Pero veamos un tercer ejemplo. Dice, ¿cuál será el capital total que cobraré después de 15 meses si el día de hoy deposito en una cuenta bancaria bolivianos 32.000 que paga el 9% de interés simple anual? Es decir, yo el día de hoy deposito en una caja de ahorro, una cuenta bancaria de 32.000 bolivianos, y me dicen que me van a pagar el 9% de interés simple cada año. Pero yo voy a retirar ese dinero dentro de 15 meses. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo ya me estoy dando cuenta que el número de periodos es diferente a la aplicación de la tasa de interés nominal. ¿Por qué? Porque los periodos están en meses y la tasa de interés nominal está en años. Y quiero saber cuánto de dinero en total. Los 32.000 que estoy depositando, más los intereses, cuánto en total voy a poder recoger a partir o después de esos 15 meses. Entonces, fíjense aquí en el planteamiento del problema, debo hacer algunos ajustes. La fórmula sigue siendo la misma. Capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés efectiva por el número de periodos en los cuales se va a aplicar esa tasa de interés efectiva. Pero aquí el 9%, que es una tasa de interés nominal, está expresada en años y el número de periodos que van a transcurrir es en meses. Por tanto, debo ajustar esa tasa de interés nominal en años para que se exprese en meses, de manera que el número de periodos y la tasa de interés efectiva, ambas estén expresadas en meses, ¿no? Al hacer el planteamiento, entonces, el capital final es la incógnita, el capital inicial es de 32.000 bolivianos, la tasa nominal es del 9%, el número de periodos va a ser de 15 meses, pero ahora tengo que ajustar la tasa nominal y en un año hay 12 meses, ¿no es cierto? Por tanto, M, el número de periodos mensuales que hay en un año, va a ser igual de 12 meses en un año, y lo que hago es dividir la tasa nominal entre el número de periodos mensuales para obtener la tasa equivalente mensual a esa tasa nominal o a esa tasa anual. Entonces divido 9 centésimas, que es lo mismo que equivalente al 9% entre 12, me va a dar 75 diezmilésimas, y eso multiplicado por 100 me va a dar 75 centésimas por ciento mensual. Es decir, que la tasa de interés efectiva equivalente mensual al 9% anual va a ser de 75 centésimas por ciento mensual. Con ese ajuste, yo ya puedo en nuestra fórmula hacer nuestro cálculo, ¿no es cierto?, donde el capital final va a ser igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés efectiva mensual por el número de periodos mensuales en los cuales se está aplicando. Simplemente sustituyo capital inicial igual a 32.000, la tasa de interés va a ser a 75 diezmilésimas y n igual a 15. Por tanto, al final de esos 15 meses que van a transcurrir, la cantidad de dinero total que voy a recoger va a ser de 35.600 bolivianos, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto 3 formas de calcular el capital final con estos pequeños detalles de variación. Cuando conozco en el primer ejemplo el capital inicial y el interés total, cuando conozco el capital inicial, la tasa anual y el número de periodos es en año, puedo calcular, pero en un tercer ejemplo, cuando
la tasa efectiva se aplica en periodos diferentes al año y por tanto debo hacer un ajuste a la tasa de interés